Vamos a tener una invitada especial que ya está con nosotros, Victoria Martínez, que es abogada de la Universidad de Alberto Hurtado. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de esta misma universidad. Em, Así que vamos a hablar un poco de este especial del Día de la Mujer, el 8M, y queremos abordar un poco los temas de los avances, qué es lo que falta eh, sobre los derechos de las mujeres. Y quería partir preguntándote, Victoria, te quería preguntar primero, ¿cuál consideras tú que son los principales avances y retrocesos en materia de derechos de las mujeres acá en Chile en los últimos años? Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, han habido hartos avances y retrocesos y yo creo que lo que cristalizó los avances que hemos vivido las mujeres en Chile fue justamente el proceso constituyente. En el primer intento, ¿verdad? En la convención constitucional hubo una enorme bancada feminista, muchos contenidos sobre derechos de las mujeres. Algunas, por supuesto, ese borrador fue rechazado, pero algunas de esas cuestiones siguen existiendo. Por ejemplo, el año pasado se terminó de tramitar y se publicó la ley integral en contra de la violencia en contra de las mujeres, que era una deuda bastante grande del país de poder integrar en un solo cuerpo legal todas las disposiciones y las medidas sobre violencia que sufren las mujeres. Han habido avances en materia laboral, en materia de conciliación, todavía tímidos, todavía insuficientes, pero avances. Y también avances en materia de participación política. Se consolidó, ¿verdad? Con la paridad que se discutió en ese momento, se consolidó una idea de que la paridad era como un mínimo de la representación legítima y democrática, pero eso ha tenido menos avances significativos en la legislación hoy día. Y en los retrocesos yo diría que hay deudas más que retrocesos, deudas todavía en derechos sexuales y reproductivos probablemente, deudas todavía en materia de corresponsabilidad, eh, y también en materia de paridad, porque si bien hay leyes que fuerzan o que analizan una mayor participación de las mujeres en política, todavía las cifras no son de paridad ni en el Congreso, ni en las elecciones de cargos municipales ni regionales, entonces ahí todavía hay una deuda grande de participación política. Sí, yo me voy a saltar un poco la pauta porque para ir como ligando los temas de los que vamos hablando, tú hablabas que una de las deudas tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí me gustaría que pudiéramos profundizar porque siempre en marco del 8M y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se vuelve a abrir como un debate público sobre el aborto principalmente. Y de hecho, hace pocos días atrás salió una encuesta que menciona como una evolución o devolución, pero hace un sondeo más histórico de cómo ha sido la opinión de la gente sobre el derecho al aborto. Entonces me gustaría si quizás pudiéramos meternos un poquito ahí, porque efectivamente siempre cuando se acerca el 8M, una de las reivindicaciones que más toma fuerte, porque como lo dices tú, es una deuda, tiene que ver con con esa materia. Sí, y yo creo que hay una deuda, pero yo creo que no es solo respecto al aborto, sino que en general de los derechos sexuales y reproductivos y de la justicia reproductiva. Hay datos todos los días que aparecen sobre la baja natalidad en Chile. Vamos a tener uno de los índices más bajos del mundo. Y eso habla de que, claro, hay un problema de acceso al aborto, por supuesto, pero también hay un problema de acceso a la maternidad, de mujeres que sí quieren tener hijos, pero que las condiciones estructurales no se lo permiten. Condiciones económicas, condiciones sociales, falta de apoyo estatal, falta de apoyo social. Entonces creo que son como dos caras de la misma moneda. Eh, el ideal sería que las mujeres pudiéramos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra reproducción, tanto en el sentido si no queremos ser madres como si queremos ser madres. Mm, mm. Y parece ser que, de hecho, hay muchas investigadoras que así lo dicen, que hay una infertilidad estructural en Chile que provoca que muchas mujeres retarden las decisiones sobre maternidad o que incluso renuncien a la idea de la maternidad porque no están las condiciones para trabajar y ser madre,
para solventar los gastos de un hijo, la vivienda, por ejemplo, cómo se están construidas nuestras ciudades, la falta de apoyo. Entonces creo que sería importante para esta nueva conmemoración del Día de la Mujer, por supuesto, destacar la deuda sobre aborto, que en Chile tiene causales muy restringidas, son las causales de violación, de inviabilidad fetal y de riesgo vital de la madre. Por lo tanto, son causales muy restringidas que deberían conversarse, pero también la justicia reproductiva para que las mujeres puedan ser madres cuando así lo decidan, que es también una decisión que no es libre hoy día en Chile. Y creo que ambas discusiones tienen que ponerse sobre la mesa. Sí. Buenísimo. Perfecto. Yo también quería hacerte otra pregunta. Quería saber más que nada ahora tu opinión. Quería saber qué opinas tú sobre el movimiento actual feminista, si que tienes alguna opinión respecto a eso y cuál es el impacto que crees tú que hace en la sociedad. Bueno, ha habido en las últimas décadas, yo creo, o quizás, sí, yo diría en la última década, un impulso muy grande de los movimientos feministas, una coordinación muy sorprendente, porque hay que recordar que los feminismos son varios, tienen distintas posiciones, pero en Chile se ha dado la particularidad que estos distintos movimientos feministas pueden converger en acuerdos para cuestiones fundamentales, como por ejemplo la representación en el poder, la paridad política, como por ejemplo las discusiones sobre violencia en contra de las mujeres, sobre derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que los movimientos feministas en Chile han dado ejemplos de cómo esa coordinación permite llegar a espacios de poder y cambiar las cosas, pero no hay que también hay que reconocer que tras el fracaso, ¿verdad?, del primer borrador de la Convención Constitucional hubo un golpe a los movimientos feministas, muchas voces culparon a las bancadas feministas por el rechazo del borrador, cuestión que yo no estoy de acuerdo, pero fue un golpe grande para los movimientos, entonces creo que hubo un tiempo de recomponerse, de volver a levantarse, y creo que eso todavía está en proceso, pero a pesar de ese fracaso político importante o social, el segundo proceso constituyente nos demostró que hay cuestiones básicas que las mujeres en Chile sí apoyan, independientemente si se identifican o no como feministas. Y recordemos que en el segundo borrador, de manera un poco soslayada, ¿verdad? No tan evidente, se intentó retroceder en materia de aborto, incluso poniendo en riesgo las causales de hoy día, que son bastante extremas, y ese borrador también fue rechazado. Entonces yo creo que hay una mayoría de mujeres que, independientemente de sus convicciones sobre muchas cosas y de sus diferencias, están de acuerdo en no retroceder en los derechos de las mujeres, y creo que eso es un triunfo de los movimientos feministas, que hay que reconocer y que sin duda van a seguir jugando un papel muy importante en la política en las próximas elecciones. Si vemos un retroceso democrático, yo creo que las mujeres y los derechos de las mujeres son un bastión importante para Chile, porque justamente creo que son una frontera. Muchas personas pueden estar dispuestas a votar, por ejemplo, por ideas más extremas, por la seguridad o por la migración, pero en materia de derechos de las mujeres, al parecer, la mayoría no está ni dispuesta a retroceder, y creo que eso va a ser una frontera importante con extremismos eh, libertarios y extrema derecha. Sí, buenísimo. Y acá te quiero preguntar por dos cosas que van de la mano. Como te iba a preguntar a propósito del ciclo electoral que se abre, porque ahí es cuando todas estas cuestiones también vuelven a entrar en discusión y se ponen en valor, porque efectivamente, a pesar de ese proceso, de ambos procesos constitucionales fracasados, igual los chilenos y también las chilenas, en este caso, siguen teniendo demandas que no van a cambiar con un proceso fracasado, ¿no? Como siguen habiendo necesidades por resolver. Y, y cuando uno nos volvemos a enfrentar a la decisión de votar para elegir un presidente y un congreso, estas discusiones que cada cierto tiempo tenemos vuelven a ponerse en valor. Entonces, ahí te quería preguntar, bajo tu perspectiva, eh,
cuál es o cuáles son los temas que debiesen ser parte de esa agenda. ¿Y cuáles tú crees que el movimiento feminista debiese también empujar en este 8M? Y ahí también hacer un paralelo, porque también yo creo que es bueno reconocer los avances. O sea, yo creo que en Chile ha servido muchísimo la inserción y la participación de la mujer en política porque también nos permiten correr el cerco. Y ahí también te quería dejar una pregunta planteada que tiene que ver, bajo tu consideración, ¿cuál es la política pública más relevante en materia de mujer y equidad de género? Bueno, voy a responder conectando ambas preguntas porque en mi posición uno de los temas más relevantes es justamente los cuidados y la forma en que se distribuyen los cuidados en la sociedad. Mi investigación es sobre eso, pero aparte de mi propio interés personal, creo que es un tema transversal que marca las diferentes oportunidades que tenemos mujeres y hombres, cómo los cuidados no están equitativamente distribuidos. Las mujeres solemos participar menos en el mercado del trabajo, menos en la política, menos en los espacios públicos. Entonces es una distribución o una falta de equidad y de justicia que repercute en todos los ámbitos y que repercute también en el caso de niñas. Hay muchas niñas que se dedican a cuidar, lo que impide que se accedan a la educación formal o que sigan trayectorias de vida que ellas puedan elegir. Y por supuesto afecta a muchas mujeres. Entonces yo creo que ese tema debería ser central para este 8M, pero también para las futuras elecciones, porque creo que esa es probablemente la clave de la desigualdad de género, porque hoy día, si uno piensa, no hay restricciones formales, legales. Las mujeres podemos, en teoría, ser candidatas a cualquier cargo de elección popular, podemos, en teoría, hacer cualquier trabajo que queramos realizar, ¿verdad? Pero el problema es que en la realidad hay obstáculos que seguimos enfrentando solo nosotras. Y esos obstáculos tienen que ver con la maternidad, con los cuidados, que hoy día no es solo cuidados de niños y niñas, sino también cuidados de personas mayores, de personas con discapacidad, que con la baja natalidad va a seguir siendo un problema. Cada vez que hay más personas de más edad, más personas mayores y pocas personas jóvenes, estos problemas demográficos van a afectar muchos ámbitos, pero también los cuidados. ¿Quién se va a hacer cargo de esa nueva carga de cuidados? Si no hacemos algo, van a seguir siendo las mujeres. Entonces yo creo que en ese sentido este tema debería ser central. El actual gobierno está tramitando un proyecto, una política pública, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y tiene ya también algunos programas en curso ya activos como Chile Cuida. Entonces hay ahí una preocupación. Mi temor es que hay otros temas que toman la agenda, seguridad, que por supuesto también le interesa a las mujeres. No es un tema de hombres, es un tema que también interesa a las mujeres, la seguridad. Pero creo que esos temas pueden terminar eclipsando o invisibilizando cuestiones tan relevantes como el cuidado, que ojalá sí tenga un espacio en la discusión electoral y en la vida política. No solo porque es importante para las mujeres, sino que es importante para un país como Chile, que envejece rápidamente, y que el Estado no tiene mucha participación en los cuidados. La mayoría de la carga de los cuidados se provee en las familias, familias cada vez más pequeñas, familias cada vez más diversas, y en las familias principalmente mujeres. Entonces creo que ese va a ser un tema relevante que además es transversal. Es distinto cuando uno habla de aborto, por ejemplo. Ahí hay posiciones ideológicas, valóricas, que son mucho más distantes, pero cuando uno habla de cuidados parece ser que todos y todas estamos más de acuerdo, pero creo que ahí las formas en que el Estado puede abordar este dilema van a ser cruciales para que no sigamos siendo las mujeres quienes cargamos con las mayores responsabilidades de cuidado. Buenísimo. Gracias, Victoria, por estos temas, estos temas que estamos aquí tocando sobre derecho reproductivo, aborto, seguridad, como mencionas tú. Al final también todo eso es bien relevante para ella ir cerrando esta entrevista. Una Eh, cosa, Andrés, que me gustaría reconocer la victoria antes que nos larguemos con el cierre, que también a mí me parece importante que se ponga en debate dos cosas. Uno, lo de la política de cuidado, que es un gran tema y que ha,
ha tenido que ver con la vida de las mujeres durante mucho tiempo. O sea, desde también el trabajo doméstico no reconocido y que muchas de nuestras madres se han dedicado durante mucho tiempo. Yo creo que también son temas que hay que poner en valor, que también son importantes de seguir discutiendo y también esto de la política de natalidad porque yo creo que ahí también tenemos algo de lo que hablar y es un tema importante porque tiene que ver con que el país está envejeciendo y eso sin duda trae otras repercusiones que son también negativas. Así que quería hacer ese paréntesis antes de que Andrés pudiese ya hacer el cierre. Ujú. Perfecto, entonces ya para irnos, para ir despidiéndonos de este quinto capítulo de República en Caos, quería igual, Victoria, si tú quieres dejar algún mensaje que a ti te gustaría dar o transmitir a las mujeres en este 8M. Sí, que a pesar de que parece ser en el ambiente global, incluso regional, internacional, que se habla de guerra, que hay un lenguaje un poco más violento, creo que hay que insistir en los temas que los feminismos han impulsado, porque creo que son importantes no solo para las mujeres, sino para el bienestar de las sociedades, de nuestro país, y que si nos toca resistir, también hay que resistir. Las mujeres hemos aprendido que los derechos se conquistan y se defienden, y creo que eso tiene que quedar en la conciencia de nosotros, especialmente en los ciclos electorales que se avecinan. Buenísimo. Muchas gracias, Victoria, Muchas gracias, Victoria. por tu tiempo. Esto fue aquí en la entrevista con Victoria Martínez, abogada de la Universidad Alberto Hurtado. Y con esto ya vamos cerrando este quinto capítulo de República en Caos. Estamos felices por todo, por habernos escuchado. Con Victoria aquí ya nos vamos despidiendo. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, República en Caos, también como en TikTok, y que ahí nos deje sus comentarios de este nuevo capítulo. Felipe, ¿te quieres despedir de Sí, nuestra muchas gracias. Me audiencia? gusta porque el Andrés es ordenadito, entonces siempre se aprende el guión de memoria. Ir a recordar que nos siguieran en redes sociales. También agradecerle a la gente que nos ve dentro y fuera del territorio nacional. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y gracias, Victoria, por estar aquí con nosotros también y mucho éxito en la movilización de mañana, que sea masiva y muy bonita. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta Chao. luego.